Lo que estás por ver no es un simple episodio de indisciplina en el fútbol. Es una nueva entrega de nuestra serie, La Huella del Deporte, donde no fue un gol, ni una expulsión, ni una jugada polémica lo que marcó la historia, sino un estallido colectivo de violencia que fracturó la estructura de seguridad del fútbol mexicano frente a millones de espectadores. Yo soy Marco Ferreira, investigador de La Huella del Deporte, una producción de Pambo Sports, y esto es La Batalla de la Corregidora, cuando el fútbol perdió el control. Hoy abrimos un expediente que, más allá del resultado deportivo, expone una de las fallas sistemáticas más graves en la historia reciente del deporte en México. Un caso que obligó a repensar la seguridad, la responsabilidad institucional y el papel de las barras dentro del fútbol profesional. El escenario: el Estadio Corregidora en Querétaro. El contexto: jornada 9 de la Liga MX. Los protagonistas: Querétaro contra Atlas. Lo que comenzó como un partido de fútbol terminó convertido en un evento que recorrió el mundo bajo una sola palabra: caos. Los involucrados. Antes de reconstruir los hechos, es necesario entender el contexto estructural del enfrentamiento. Por un lado, el Atlas FC llegaba como el vigente campeón del fútbol mexicano. Un equipo que había roto décadas de sequía y que representaba un momento histórico para su afición. Por el otro, el Querétaro, equipo local con una estructura deportiva en reconstrucción y con una de las barras más identificadas dentro del entorno de animación radical en México. En este tipo de encuentros, las llamadas barras no son simples grupos de animación. Son estructuras organizadas con jerarquías internas, desplazamientos colectivos, códigos de identidad y una fuertísima carga de rivalidad simbólica. Cuando estas dinámicas se combinan con fallas en seguridad, control de accesos limitado y sobrecarga operativa, el estadio deja de ser espacio deportivo y se convierte en un entorno de riesgo latente. Reconstrucción de los hechos. Minuto a minuto, el partido avanzaba con normalidad. El marcador se abrió tras una acción ofensiva del Atlas. El gol fue obra de Julio Furch al minuto 28, lo que colocó al equipo visitante en ventaja. Hasta el minuto 50, el desarrollo del encuentro se mantuvo dentro de los parámetros habituales de un partido competitivo de Liga MX. Sin embargo, a partir del minuto 55, el sistema de control del estadio comenzó a mostrar signos de fractura. De acuerdo con reportes técnicos del Centro de Innovación Tecnológica en la Liga MX, en ese minuto se registra el primer punto crítico. Una confrontación en la zona de la porra del Querétaro, entre integrantes de seguridad privada y aficionados. 4 minutos después, la situación escala. Los enfrentamientos dejan de ser aislados y se extienden entre sectores de ambas aficiones. El punto de no retorno ocurre al minuto 61. Integrantes de la barra del Querétaro logran cruzar hacia zonas donde se encontraba la afición del Atlas. El sistema de contención colapsa.
Los enfrentamientos se multiplican en distintos puntos del estadio simultáneamente. Al minuto 62 ocurre una variable crítica. Una persona invade el terreno de juego. Jugadores intentan intervenir mientras el partido se detiene de facto. El campo deja de ser una zona de juego y se convierte en zona de evacuación. Familias completas comienzan a ingresar al césped, buscando refugio. El estadio pierde su función original. En paralelo, integrantes de la barra del Atlas se movilizan desde su zona, no para atacar, sino para proteger a familias que estaban siendo agredidas en las gradas. El orden ya no existe. Los jugadores abandonan el campo. Las autoridades pierden control operativo. El estadio entra en un estado de colapso total. El colapso del sistema de seguridad. Uno de los elementos más críticos del expediente no es únicamente la violencia, sino la incapacidad estructural para contenerla. Las investigaciones posteriores revelaron que el dispositivo de seguridad no estaba dimensionado para un evento de alta rivalidad. Se documentó, además, que el personal contratado no contaba en todos los casos con formación especializada en control de disturbios masivos. GES K9 operó con recursos humanos limitados y sin una capacidad real de contención de multitudes en caso de emergencia. Falta de separación efectiva de zonas, deficiencia en puntos de control y ausencia de reacción coordinada ante el inicio del conflicto. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, informó que el número de personas lesionadas ascendió a 26. 3 de ellas en estado grave, con lesiones de alta complejidad médica. 19 fueron dadas de alta. Posteriormente, no se registraron fallecidos oficialmente, aunque versiones no verificadas circularon en redes sociales durante los días posteriores. Pero más allá de las cifras, el impacto fue visual y simbólico. Imágenes del estadio en caos comenzaron a circular globalmente en cuestión de horas. Vamos a las consecuencias institucionales. El impacto institucional fue inmediato. Se activaron suspensiones administrativas a funcionarios vinculados al operativo de seguridad del evento. Se cancelaron contratos de empresas de seguridad privada involucradas en la operación del estadio. El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, anunció medidas extraordinarias, incluyendo la suspensión del estadio y la revisión integral del sistema de animación organizada. Entre las decisiones más relevantes se incluyó la restricción temporal de barras visitantes en los estadios del país. Incluso se abrió el debate sobre posibles sanciones estructurales al Club Querétaro. La reacción internacional, la magnitud del evento, trascendió el ámbito nacional. La FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol condenaron los hechos. Medios internacionales en Europa y América documentaron el incidente como uno de los episodios más graves de violencia en estadios en la última década. El caso incluso generó presión pública respecto al rol de México como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El fútbol mexicano quedó bajo observación internacional. Escenarios alternos. Antes de cerrar este expediente, debemos recordar algo. En La Huella del Deporte no solo analizamos lo que ocurrió, sino lo que pudo haber ocurrido. Escenario 1. El sistema que contiene. Imaginemos un estadio con protocolos estrictos de separación de aficiones, control de accesos avanzado y capacidad operativa suficiente. En ese escenario, la confrontación inicial es contenida en minutos. El partido continúa, el resultado se define en la cancha y el estadio permanece dentro de los límites del deporte.
Escenario 2. El escalamiento total. Ahora imaginemos lo contrario. Una intervención aún más tardía de la seguridad, la ausencia de evacuación oportuna. El conflicto se extiende sin control durante más tiempo. El estadio entra en un estado de colapso prolongado, donde la línea entre espectadores y participantes desaparece completamente. El fútbol deja de existir como competencia. Vamos con el cierre. Este expediente no acusa, no absuelve, ni tampoco sentencia, solo reconstruye. La batalla de la Corregidora no fue únicamente un episodio de violencia en un estadio. Fue una falla sistemática que expuso la fragilidad de los mecanismos de seguridad en el deporte. Y dejo una pregunta que aún permanece abierta. ¿Qué es lo que realmente falla cuando el deporte pierde el control? ¿La pasión de los aficionados o la estructura que debía contenerla? Porque en la huella del deporte, cada instante deja marcas. Y algunas, como esta, no se borran fácilmente. Yo soy Marco Ferreira y esto fue La Huella del Deporte, la batalla de la Corregidora cuando el fútbol perdió el control. Nos vemos en el siguiente episodio.